Esta es la parashá número 35, parashá Naso, que se traduce levanta, y va de Bamidbar o números 4:21 hasta el 7:89. ¿Sí? Es más o menos la porción o la sidra que corresponde a este día de Shabbat. He querido hablar aquí acerca de un tema interesante que nos compete a todos, y es el tema de autocontrol, ¿sí? Autocontrol. Yo creo que todos tenemos que ver mucho con eso porque de alguna manera estamos constantemente decidiendo a diario. Todos los días decidimos, todos los días, qué vamos a comer, qué vamos a vestir, a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, etcétera. Siempre estamos decidiendo. Y eh, hay que tener autocontrol para tomar decisiones sabias y poder evitar situaciones que puedan eh, traernos algún problema o alguna contrariedad. Me he valido de algunos apuntes del RAP, el doctor Mordejai Shishman, me gusta mucho, ¿sí? Varias veces he traído comentarios de él acerca de este tema y pues allí obviamente añado algunas cosas interesantes que he podido encontrar en el camino. A veces yo enriquezco más las parachot, ¿sí? De pronto esta ya en otro tiempo la hablé, pero entonces yo vengo, la reviso, la repaso, la enriquezco y traigo más contenido para poder ampliar mucho más, ¿sí? Esa es la forma como yo desarrollo las parachot y así vengo desarrollándolas durante años, ¿no? Entonces, amplio el tema, ¿sí? Lo enriquezco más y eso es lo que yo pues procuro hacer cada año, ¿no? Ahondo pues sobre el tema. Entonces, este tema de autocontrol, ¿verdad? La lucha del autocontrol, porque es una lucha, ¿sí? Es una de las más importantes y obviamente una de las difíciles en todo tiempo, ¿sí? Siempre ha sido una de las más difíciles, ¿no? Y obviamente eh, hay muchas personas, muchas víctimas eh, y a veces, ¿verdad? Se pierde la voluntad frente a la tentación, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente hay muchas víctimas y muchas veces la voluntad cede a la tentación. ¿Por qué? Porque es obvio, el Yetzer Hará está dentro de nosotros, ¿sí? La mala inclinación está allí, está dentro nuestro y toca aprender a dominar eso, toca aprender a dominar. Hay que confiar, ¿verdad?, en lo que hizo nuestro Adón Yeshua, ¿verdad?, allí en el madero. Y hay que mantener el dominio, ¿verdad? A través de la ayuda que nos asiste la Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, ¿no? Para poder estar siempre en control. Entonces, la porción de esta semana, ¿verdad? De la Torah, nos habla acerca del Nazir, ¿no? Y pues que una persona debe hacer una promesa, ¿verdad? De comprometerse a abstenerse de cualquier producto de la uva, de abstenerse de impurificar su cuerpo y también de cortarse el cabello. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos lo que encontramos nosotros acerca del Nazir. Tiene que hacer esas restricciones. ¿Sí? En este momento hay como 13 personas en Israel, ¿sí?, que han hecho voto de Nazir. ¿Sí? Y estas 13 personas no pueden ya tomar vino de por vida o comer algún derivado de la uva de por vida. ¿Por qué? Porque para, para ya, digamos, terminar digamos, ese periodo, tendría que haber templo, porque tendría que presentar un sacrificio. Entonces, estas 13 personas que han hecho voto de Nazir se han quedado así para siempre, o sea, hasta la muerte o hasta que se construya el templo. ¿Sí? Entonces, eso es una reseña interesante. Hoy día, obviamente, quien hace eso, pues tiene que estar muy determinado, ¿no? Y esto precede, o sea, esto está precedido de lo que se habla allí acerca de la sotá, ¿sí? De la mujer
que posiblemente cayó en adulterio, ¿no? Eh, Hay muchas personas, muchísimas personas que ceden ante las tentaciones. Y aquí el compromiso del nazir es el autocontrol. O sea, aquí la persona en ese entonces que hacía este voto de nazir era porque quería mejorar algún aspecto de su personalidad, ¿sí? Algún problema de su voluntad, ¿sí? Y entonces por eso se comprometía a hacer este voto, ¿sí? Para fortalecerse en esa área, ¿sí? Para comprometerse más en esa área, ¿sí? Lo que hoy podríamos decir es el ayuno, ¿sí? El ayuno nos ayuda a nosotros, ¿verdad? A mejorar nuestra condición. En el ayuno debemos nosotros, o debemos hacerlo, con el propósito de mejorar algún aspecto de nuestra vida, ¿sí? Fortalecernos en cierta área, inclusive para liberación de nosotros mismos nos ayuda mucho el ayuno, ¿sí? El ayuno parcial o total, ¿sí? Ayuda mucho a esa liberación y a fortalecer las áreas que de pronto podamos tener débiles, estemos flaqueando. Entonces, el ayuno ayuda mucho, ¿verdad?, a fortalecer eso. Entonces, allá era el voto de Nazir. Aquí, obviamente, y en este tiempo y ahora es el ayuno, ¿sí? El ayuno, pero no a la manera del Nazir, ¿sí? Entonces, el mismo Yeshua dijo, el esposo le serán quitado y entonces en ese día ayunarán. Acuérdense que hay una discusión, ¿verdad? Con los talmidines de Yeshua, ¿verdad? Y con Yeshua mismo le dijeron, mira, ¿por qué tú y tus discípulos no ayunan? Sí, entonces él dijo, bueno, mientras está el esposo, ¿verdad? La esposa no ayuna porque el esposo está ahí manteniéndola, pero el esposo le será quitado y entonces en ese tiempo ayunará. Nosotros sabemos que Yeshua se nos fue quitado, ¿verdad? Murió, resucitó, salió presencialmente de este mundo y entonces tenemos que ayunar. Es importante ayunar, ¿sí? Y de esa manera poder trabajar los rasgos negativos que podemos tener para fortalecernos. Podamos fortalecer nuestras debilidades, allí donde somos débiles, fortalecernos a través del ayuno, ¿sí? El ayuno inclusive nos ayuda a liberarnos muchas veces de opresión, de ataduras, de influencias demoníacas. El ayuno es muy importante, muy fundamental. Si Yeshua ayunó, pues obviamente nosotros también tenemos que ayunar, ¿sí? Entonces, el compromiso del Nazir es el autocontrol, o sea, controlarse en esa área, mejorar esa área, era más o menos el motivo del Nazir. Aquí el Ezra argumenta que el autocontrol es algo tan raro y poderoso que puede ser considerado maravilloso, ¿sí? O sea, maravilloso poder tener un autocontrol, ¿sí? Una persona que se autocontrola, ¿sí? Ante cualquier circunstancia, situaciones, tentaciones, pruebas, ¿sí? Es muy inspirador. Por un lado, el Nasir nos inspira a tener más autocontrol y por otro lado nos recuerda que la mayoría de las personas fracasan o todavía peor, ni siquiera lo intentan. Hay gente que fracasa y fracasa y fracasa, gente que vuelve a lo mismo y ni siquiera intenta mejorar esa área, ni siquiera intenta, ¿verdad? Como ya sobreponerse a esas situaciones, a esas debilidades y ya se quedan allí, ¿sí? Entonces, no, aquí debemos nosotros pensar que hay que superar cualquier situación, cualquier debilidad, cualquier tentación, cualquier pecado, cualquier atadura, hay que superar todo eso, ¿sí? Estamos llamados a ser libres, a ser sanos, entonces, por lo tanto, tenemos que luchar, a ver, tenemos que mirar a ver qué es lo que pasa, qué es lo que está sucediendo. ¿Ah? Y el tema que precede al Nazir es de la sotá. Entonces, una mujer cuyo esposo le advierte, ¿sí? Aquí habla el Midrash, frente a testigos que no deben quedarse a solas con otro hombre. O sea, vamos a pensar en una pareja, ¿verdad? Y ella de pronto le confía ciertas cosas de su pasado con ciertas personas. Entonces el esposo dice, bueno, yo no quiero que él vas a encontrarte con fulano de tal o estar a solas con sultano, ¿verdad? Hazme el favor para que te cuides y no haya ningún problema, ningún inconveniente, ninguna tentación. Pero entonces, de todos modos, ella lo hace. Entonces, debe pasar por la ceremonia de la sotá para determinar si cometió o no infidelidad.
Estamos hablando de esposos. Eh, Aquí, obviamente, como está este tema y el otro tema allí, ¿verdad? Está el de la sotá y el del nazir. Ahí, eso no está allí por casualidad. Nosotros sabemos que la Torá es algo divino y si esos temas están ahí, se yuxtaponen, es por algo. Entonces, vamos a ver cuál es esa conexión y qué propone el Midrash acerca de esta conexión. Dice el Midrash que el nazir viene después de la sotá. ¿Sí? O sea, primero viene lo de la sotá y después viene lo del nazir, porque cualquiera que haya sido testigo de la caída de la sotá, o sea, de una mujer que cayó en infidelidad, estará tan preocupado por evitar esa clase de muerte que se comprometerá a no beber vino por temor a que el vino pueda llevarlo a caer en el adulterio. Entonces, allí, ¿verdad? Se supone que si la mujer de pronto cayó en la infidelidad, ¿sí? Y no solamente la mujer, vamos a hablar también del hombre, es porque permitió o se dio a beber licor, se dio a beber vino o licor. Ustedes saben que el vino o licor, en un momento dado, ¿verdad? Quita la razón y hace que la persona vaya por sus emociones y por su pasión. Sí, entonces muchas veces si se le quiere quitar a la persona la razón, simplemente es que la persona tome licor y entonces allí ya, pues muchas veces se pierde ese autocontrol y la persona se deja llevar por las pasiones y por los deseos. Sí, entonces parece que esto se juxtapone para indicarnos eso, ¿sí? Que si la mujer cayó fue porque se dejó llevar por sus pasiones, sus deseos, pero perdió la razón porque de pronto tomó algo de licor. Entonces la conexión que Midrash establece entre el nazir y la sotá no es tangencial ni coincidencial. Esta conexión revela el mensaje central de ambos conceptos, ¿sí? Tanto la misma de sotá como del nazir nos enseña que la forma ideal de enfrentar las tentaciones es evitar la batalla. Evitar la batalla. O sea, si tú tienes batalla en algún campo de tu vida, pues hay que evitarla, no hay que meterse en la batalla, no hay que confrontar esa batalla, no hay que evitarla, ¿sí? Porque no sabemos si saldremos victoriosos o no, entonces es mejor evitarla. Dice el libro de Proverbios que cualquiera que ve el mal y se esconde es sabio. O sea, el que ve el mal y se esconde y lo evita es sabio, no el que se enfrenta a ese mal, ¿sí? Entonces, hablando en términos de tentación, ¿sí? Hablando en términos de debilidades, ¿verdad? Porque hay cosas que sí debemos enfrentar, pero hablando de debilidades, de tentaciones, entonces sí tenemos que evitar, para evitar convertirse, obviamente, en una persona infiel, entonces no te pongas en un ambiente que pueda conducir al pecado. Entonces ahí hablamos ya de un ambiente, hablamos de pronto de personas, hablamos de pronto de situaciones que lo puedan comprometer a la persona, ¿verdad? De caer en la tentación. ¿Sí? Y esto obviamente incluye no beber vino, así como evitar situaciones de reclusión que propician la tentación. ¿Sí? Entonces, tanto sitios de reclusión, eh, eh, beber licor, ¿verdad? Todo esto hace que la persona pierda la razón, como les dije, y entonces se deje llevar por sus pasiones, por sus deseos. Por eso dentro de nuestro pueblo están las leyes de Yihud, las leyes de Yihud que hablan acerca de no estar uno confinado con el sexo opuesto en ciertos lugares, sitios, ¿verdad? Donde se pudiera llegar al extremo de poder tener intimidad. ¿Sí? Entonces, ahí las leyes de Yihud. De pronto, si el Eterno lo permite, estaremos tratando eso en un tema aparte, que es bastante interesante. Entonces, después de la sotá viene la sección del Nazir. Y la idea, la idea aquí es que nos dice aquí los sabios, que aquí como el asunto del Nazir, o sea, no solamente es evitar la uva, sino todos sus componentes, o sea, todo lo que se deriva de la uva, que es el vino, también
la fruta como tal, el vino, la fruta seca o fruto seco, como se dice, la uva pasa, o sea, todos los componentes, ¿sí?, que viene del vino, o perdón, de la uva, también es inclusive evitar acercarse a un árbol de uva, perdón, a una planta de uva, ¿sí? Entonces, de allí es donde los sabios incrementan barreras, hacen barreras en las misbot, ¿sí? Debido a eso, a que como la Torah contempla de que el nazir debe evitar acercarse, ¿verdad?, a un árbol, perdón, a una planta de uva, evitar comerla, evitar el licor que sale de ella o el jugo que sale de ella, evitar comerla seca y en todo sentido evitar cualquier producto que se derive de ella. Entonces, por la Torah de expresar eso así, los sabios han puesto también ciertas medidas para que no se incumplan con ciertos mandamientos, si no se dejen de cumplir ciertos mandamientos, ¿sí? O evitar, ¿verdad?, transgredir algunos mandamientos. Entonces, por eso se ponen barreras también, barreras y barreras y barreras para evitar llegar a transgredir la misma, ¿sí? Entonces, se implementan restricciones adicionales como barreras protectoras a los mandamientos de la Torah, ¿sí? Y aquí, obviamente, el caso del Nazir es uno de los pocos ejemplos donde la Torah misma agrega restricciones que sirven para proteger la ley original. Sí, entonces, por eso allí los sabios, al darse en cuenta de esto, entonces, así mismo hacen con todas las demás y por eso encontrarán ustedes una alhaja tremenda, ¿sí? Y a veces hasta complicada. Entonces, encontrarán ustedes allí, ¿verdad? Porque la Torah agrega estas restricciones que sirven para proteger la ley original. Entonces, no evitar solo el vino, sino todos los productos derivados de las uvas. No solo evitar los productos derivados de las uvas, sino incluso evitar acercarse a un viñedo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vemos en la Torah aquí. Entonces, por eso se pone mandamiento tras mandamiento, ¿sí? Pero obviamente yo sé que hay cosas que ya llegan al extremo de ya muchas veces hasta bueno, perder tal vez el, el sentido original, la motivación original, ¿no? ¿Sí? O el objeto original, o el fin original. Bien, hay aquí un artículo en 2016, esta la hizo la doctora Angela Duckworth, ¿sí? Ella habla acerca de estrategias situacionales de autocontrol. Entonces, aquí hay unos apartes muy interesantes y pues quiero traerlo aquí a consideración. Y dice que estas estrategias situacionales son las más efectivas para evitar fracasar en lo que respecta al autocontrol. ¿Sí? Entonces ella habla aquí de unas estrategias situacionales, ¿sí?, para evitar fracasar en el autocontrol. O sea que si uno quiere tener autocontrol, uno tiene que tener estrategias situacionales. Y obviamente se entiende aquí que muchas personas las subestima o no las utiliza. Muchas personas hacen eso. ¿Y se refiere a qué se refiere? Se refiere a lugares, se refiere a personas y se refiere a ambientes, ¿sí? Entonces, se refiere a lugares, a personas y ambientes. Uno tiene que tener esa estrategia, o sea, caramba, si tal lugar a mí me afecta, pues obviamente hay que evitar, no hay que meterse allí, como dice, en la boca del lobo. Si estar con tales personas o encontrarme con tales personas hacen que yo reaccione violentamente o irasciblemente o pueden ocasionar que yo me desajuste, pues evitar. Si hay ciertos ambientes, ¿verdad?, que no son muy buenos, son malsanos, te empujan al vicio, te empujan, ¿verdad?, a, a algo que tú sabes que es una futilidad, que no es nada provechoso. Entonces hay que evitarlo, ¿sí? Y esto es una batalla que enfrentamos en forma directa, ¿sí? Y a veces la tentación viene en forma directa y es por eso, porque no se tiene una estrategia de qué, de lugar, de personas y de ambientes. Entonces por eso se enfrenta a la tentación de una forma así, de frente. Vamos a poner algunos ejemplos.
Sí, por ejemplo, eh, eventualmente, por ejemplo, frente a una porción de pastel, de chocolate, sí, ahí que haya y que sepas que eso ya no debes consumirlo por el azúcar o por alguna cosa, ¿verdad?, de salud, y entonces ahí está el pastel, y ay, 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 y llegas a un sitio ahí donde venden puros pasteles y está el pastel que más te gusta, el pastel que de tu preferencia y sabes que pues tiene ciertos elementos que nada que ver, porque dañan tu salud, te sube la glucosa, ¿verdad? Eres diabético, alguna cosa, y entonces, pero ahí está el pastel. Entonces muchas veces se sucumbe a ello. Sí, pero ¿por qué? Porque llegaste a ese lugar. ¿Eh? Otro ejemplo, eh, pensamos que somos capaces de estudiar, sí, de concentrarnos, ¿verdad? Estudiar bien, entregarnos 100% al estudio, pero hay impotencia ante el encanto de los teléfonos celulares, o sea, se prende el teléfono celular, ¿sí? Y ahí se tiene el teléfono celular y se está estudiando, pero ahí se tiene el teléfono. Entonces viene un mensaje, viene ¡tum! El clink, o bueno, el sonido que sea, y entonces te desconcentra y miras a ver quién te mandó el mensaje, miras a ver de qué se trata, miras a ver de qué es el correo, miras a ver, te desconcentras. Pero, ¿por qué? Porque permitiste el celular allí. Entonces, eso hay que evitarlo. Pero son cosas que están allí. Pensamos que podemos concentrarnos y hay gente, vea, que inclusive está estudiando Torah, traen los teléfonos celulares. ¿Sí? Torah es palabra del Eterno. Torah es estar frente al Eterno. Y no podemos darnos el lujo de estar entretenidos, ¿verdad? Cuidando mascotas, atendiendo celulares, mirando allá la olla que pusimos en el, en el, en la estufa y haciendo de comer. Y, no, bueno, al fin que, ¿sí? Vas a estudiar, vas a concentrarte, que hay cosas muy interesantes que perdemos de vista, perdemos de aprender. ¿Por qué? Porque estamos entretenidos en otras cosas. Entonces, si somos capaces de estudiar es porque somos capaces de concentrarnos en eso, ¿sí? Y evitar cualquier cosa que nos pueda distraer. Entonces, es aconsejable buscar el mejor ambiente, buscar el mejor sitio, el lugar, que no haya ruido, etcétera, que nada lo distraiga. Sí, eso es muy importante, el ambiente, ¿sí? Pero, pues obviamente hay gente que no puede dejar su celular, que tiene que andar con su celular, que tiene que dejarlo prendido, que tiene que mirar a ver qué le llega. Entonces, eso es una tentación grande. Entonces, la estrategia más sabia y efectiva es, en primer lugar, pues obviamente, no comprar el pastel de chocolate o de su gusto. Y el segundo, pues obviamente, apagar ¿qué? El teléfono celular cuando queremos estar concentrados. Y entonces, vea que ahí hay cosas y estrategias que hay que llevar a cabo. ¿Sí? Uno tiene que hacer eso para evitar, ¿sí? Para evitar. Si la lucha por el autocontrol es difícil, sí, claro que sí. Es muy difícil. Pero es porque se enfrenta de la forma más equivocada. Entonces, muchas veces se hace difícil el autocontrol porque se enfrenta de la forma equivocada. ¿Sí? Luchar cara a cara, ¿verdad? La batalla entre la fuerza de voluntad y la tentación es solo el último recurso. O sea, si ya fue algo que se presentó así, que tú no lo mediste, si no lo calculaste y se presentó, entonces ahí sí ya obviamente sabemos que eso es fuerza de voluntad, ¿verdad? Como último recurso, es la fuerza de tu voluntad. ¿Sí? ¿Sí? Si se enfrenta a la tentación, ya es tu fuerza de voluntad la que ahí decide si cedes o no cedes. Pero hay que evitar. Y muchos obviamente han caído en el calor de la pasión y la intensidad de la emoción y han perdido ¿qué? La razón. ¿Sí? Entonces, ¿recuerdan ustedes siempre esa frase? Que muchas veces se pierde la razón por la pasión, por la emoción. Entonces, muchos han cometido, ¿verdad? O hemos cometido errores por eso. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Recuerden ustedes, yo el ejemplo que les puse acerca del alma, el alma y el cuerpo. ¿Sí? El alma es como la razón. El cuerpo, pues ya sabemos que es la parte física, ¿sí? Que la razón debe manejar, siempre la razón debe manejar. Esto es como el jinete y el caballo. El jinete es la razón
y el caballo es el cuerpo, ¿sí? Si yo no controlo el caballo, ¿qué hace el caballo? Pues el caballo se desboca, el caballo se va, el caballo hace lo que quiere, el caballo se va detrás de las yeguas, ¿sí? ¿Sí? O la yegua se va detrás de los caballos, ¿sí? Entonces, si el jinete no lo controla, pero si el jinete controla, o sea, si la razón es la que controla, entonces es el jinete el que lleva el caballo por donde quiere, no por donde el caballo desea, no. Uno como jinete lleva el caballo por donde quiere, o sea que la razón es la que debe conducir las acciones del cuerpo. ¿Mm? Así debe ser. Y la mejor manera es aprender de los errores de la sotá y actuar como el nazir. ¿Sí? Antes que nada, tratar de evitar la batalla. ¿Sí? Aquí el nazir se metía, ¿verdad?, a hacer ese compromiso porque sabía que tenía alguna debilidad, ¿verdad? Y entonces quería mejorar y fortalecerse en esa debilidad o fortalecerse en ese rasgo negativo de su personalidad, etcétera. Hoy día es el ayuno. El ayuno nos ayuda mucho a eso. El ayuno nos ayuda a, si vas a ayunar, tienes que ayunar por un motivo. Y decir, bueno, yo quiero ayunar para mejorar esto, yo quiero ayunar para fortalecerme en esto, yo quiero ayunar para ya ser libre de esto. Y debes hacerlo. ¿Sí? Uno puede inclusive eh, autoliberarse. Autoliberarse puede uno. ¿Sí? Entonces, eso se puede hacer. Ahora, dirán ustedes, pero no, yo no, demonios no, pues eso, cualquiera que niegue demonios, demoniología, influencia demoníaca, es un peligro. Una persona que ignore esto, porque esto es real, muy real. Ustedes han leído los evangelios, se han dado cuenta que Jesús lo que más expulsó fue demonios. Liberó a gente. Allá demonios de enfermedad, demonios, ¿verdad?, que tenían a una persona poseída, demonios de todo tipo. Y lo más interesante, todos eran judíos, conocían Torah y estaban endemoniados, poseídos, porque él dijo, no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Acuérdense, todos eran judíos y eran personas judías que asistían a la sinagoga. ¿A cuántos no liberó en la sinagoga? ¿A cuántos no sanó de enfermedades demoníacas en la sinagoga? O sea, que eran judíos. ¿Qué conocían Torah? Claro. Entonces, el peor enemigo es el que se ignora. Es el que se ignora. Sí, entonces, sí, es que el enemigo está más cerca de aquellos que tienen la verdad, que tienen Torah, es donde quiere, vea, ¿no? Los que no tienen Torah ni nada, ya son esclavos de él, o sea, no les interesa nada, pero los que tienen Torah, los que tenemos Torah, no estamos exentos, ¿sí?, de ser asediados, de ser tentados, de ser inducidos, de llegar inclusive a tener ciertas áreas, no digo posesión ya porque ya eso es porque la persona se descarrió totalmente, ¿sí? Pero pues, puede haber ciertas áreas todavía demonizadas en la persona, su mente, en sus acciones, sus palabras, o sea, hay ciertas cosas que tiene que ya salir y quitar y liberarse de todo eso. ¿Sí? Hay ciertas enfermedades que atraen también los demonios, entonces hay que mirar a ver todo esto. Y como les dije, Yeshua lo que más echó fuera demonios y se lo echó ¿qué? A los judíos, a nuestros hermanos judíos, ¿sí? Porque él, todo su ministerio fue con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso está claro ahí, ¿sí? Entonces, muchas veces pensamos, no, como yo leo Torah, esto para... Y hay sabios que han dicho que los demonios ya los han expulsado de la tierra de Israel, la tierra santa de Israel, que ya no hay demonios. Hay judíos que no hablan de eso y piensan que está así. ¿Y cómo está ahora la tierra prometida, la tierra santa? Está profanada y por demonios. Hace poco hubo la marcha LGTBI, no sé qué. ¿Y dónde? En Jerusalén, nada menos, en Jerusalén, la capital. Entonces, vea lo grave que está el asunto, lo grave. Cuando uno lee ya Apocalipsis, ¿sí? Esto me aterra, ¿sí? Uno lee allá el libro de Apocalipsis y entonces hay una parte ahí interesante en Apocalipsis
que habla acerca de precisamente de Jerusalén, de la Tierra Santa, ¿sí? Y dice aquí, cuando hayan acabado sus testimonios, estos dos testigos, allá en Jerusalén, dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, a estos testigos, dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, dice aquí, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Uy, ¿cómo así que Sodoma y Egipto? ¿Quién es esta gran capital? ¿Quién es esta gran ciudad? Dice aquí, donde también nuestro Adón fue empalizado. Vea hasta dónde va a llegar la maldad y el pecado en Jerusalén, donde nuestro Santo Maestro fue empalizado. Dice aquí que en sentido espiritual, o sea, espiritualmente, vea la condición a la que va a llegar espiritualmente, ¿qué? Jerusalén. Dice, se llama Sodoma y Egipto. ¿Y qué había en Sodoma? ¿Y qué había en Egipto? Idolatría, inmoralidad sexual, violencia, de todo. O sea, cuando ya llegue allí Jerusalén, la ciudad K2, la ciudad donde habitaba la presencia divina, donde estaba real la presencia divina, llegue a esta estatura espiritual, a la de Sodoma y Egipto, entonces las cosas, ya sabemos nosotros cómo se van a tornar. Ya vendrá el juicio y el juicio empieza por casa. Entonces, esto es cuestión de ser conscientes. Hoy día se necesita la liberación, hoy día se necesita la sanidad interna. Hoy día mucha gente necesita ser liberada de demonios que están poseídas, sí, claro, también. Y tenemos la autoridad de nuestro Mesías. Él dijo, os doy poder y autoridad sobre todo poder del enemigo y nada os dañará. Él dijo también, diciéndole a sus talmidines, le dijo, el Adonai en breve aplastará a Hasatán bajo vuestros pies. Tenemos autoridad, poder y autoridad de echar fuera a los shedines, a los ruach hatumá, espíritus inmundos, a los shedinas, los demonios. Tenemos toda autoridad de parte de nuestro Santo Maestro. ¿Sí? Entonces, eso hay que hacerlo hoy, pleno siglo XXI. Claro que sí, hoy hay endemoniados también. Sí, hoy hay gente poseída, entonces hay que hacerlo. ¿Sí? Pero les decía, hablando acerca del nacer, que uno tiene que ayunar y uno ayunando también puede liberarse. Uno puede buscar su propia liberación ayunando, específico ser, ¿verdad? En ciertas áreas, ciertas cosas, debilidades, pecados, tentaciones, lo que sea. Ayunar para fortalecerse, ¿sí? Y entonces evitar todas esas batallas. Evitar las tentaciones y las situaciones que puedan llevarnos a pecar. Al hacerlo, quizás podamos tener más suerte y lograr nuestros objetivos de autocontrol para llegar a ser personas más felices, sanas y espiritualmente refinadas, ¿sí? Pero entonces, recordemos lo que nos dice ahí la doctora esta, ¿sí? Angela Duckworth. Se refiere a que hay que hacer una estrategia situacional y eso se refiere a que a lugares, a personas y ambientes. Hay que evitar, ¿sí? Lugar, personas, ambientes, hay que evitar. Muy bien, ahora vamos a la parte práctica, porque esto aquí me llega, ¿no? O sea, ahí me gusta mucho llegar a la parte práctica, o sea, cómo ponemos esto en la practicidad, cómo cumplimos esto. Entonces, cómo llegar al autocontrol. Vamos a ver qué nos dice aquí, obviamente, nuestro Santo Maestro y también lo que nos dice aquí sus emisarios, ¿sí? Sus saliahim, o sea, sus enviados. Es importante aquí. Entonces, lo primero, tengo aquí unos puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Es evitar acariciar pensamientos que inducen a traer recuerdos, imágenes, ¿verdad? Creadas del pasado inclusive, imágenes creadas también por deseos prohibidos y cosas de eso. O sea, evitar porque es que en la cabeza donde muchas veces se gesta todo, en la cabeza. ¿Sí? Entonces,
allí hay dardos de fuego. El enemigo manda esos dardos allá a la cabeza y estamos pensando una cosa y pensando la otra y deseando esto y aquello y retrocediendo atrás, volviendo al pasado, trayendo ciertos recuerdos, ciertas imágenes, ciertas personas. Bueno, todo eso hay que, evitarlo, desecharlo, ¿sí? Nos dice Teilín 7:14, Teilín o Salmo 7:14. Y aquí el impío ha gestado iniquidad, concibió maldad y dio a luz engaño. ¿Sí? El impío ha gestado iniquidad. ¿Y cómo gesta la iniquidad? ¿Cómo amalgama esa iniquidad? En la cabeza. Él piensa, muchas veces se piensa. ¿Sí? Y una vez que se piensa, entonces se concibe el plan y después viene y se ejecuta. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y eso es lo que nos dice allí la carta de Jacob o la carta de Santiago. Capítulo 1, versos 14 al 15. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Concupiscencia significa apetito por los placeres terrenos. Apetito por los placeres terrenos. ¿Sí? Cuando de su propia concupiscencia todavía hay apetitos terrenales, apetitos, ¿verdad? ¿Sí? De la carne o del mundo, todavía hay apetitos. Sí, entonces, acuérdese que la escritura dice que el que ama al mundo no ama al eterno. Todo aquel que ama al mundo, obviamente no puede amar completamente al eterno. Una de dos, o amamos al mundo o amamos al eterno. Entonces, es atraído y seducido, esos apetitos, esos deseos. Y la concupiscencia cuando ha concebido, o sea, cuando ya se ha planeado, se ha gestado, entonces da a luz el pecado, o sea, a la acción como tal. Y el pecado siendo consumado, engendra ¿qué? Muerte. Engendra muerte y entonces ahí es cuando se abren puertas grandes para que los shedines, los wahatumá, los demonios y los espíritus inmundos entren y hagan fiesta. Entonces van a estar allí entrando en el hogar, en la pareja, van a estar entrando allí en la persona, ¿verdad? Con el vicio, con la infidelidad, con la fornicación, con todo lo que hay ahora hoy día, que es el lesbianismo, homosexualismo, bisexualismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces se abre una puerta allí para que los demonios influyan. Vengan y entonces atormenten y estén allí poniendo la tentación y poniendo allí las imágenes y poniendo allí el deseo y todo lo demás. Se abre una puerta tremenda. Entonces hay que tener todas las puertas cerradas. Tenemos que blindarnos contra toda especie de mal y contra el maligno. Que sea su oración, Padre, blíndame contra toda especie de mal y contra toda tentación y contra el maligno, blíndame totalmente. 2, el vigilar y la oración del corazón, ¿sí? Entonces ahí hay que identificar y confesar. Usted tiene que identificar a diario, identificar qué está mal, qué pensó, qué habló, identificar y confesar. Y eso fue lo que nos dijo nuestro don Yeshua. Ahí de Matillahu 26:41 dice, velad y orad. Velad es vigilar y oren. Vigilen y oren, ¿sí? Para que no entréis en tentación. O sea que una persona que vigila y ora ni siquiera entra en la tentación. Ni siquiera entra. Pero cuando vigila y ora, ¿por qué? Porque cuando uno vigila y ora ya tiene una estrategia situacional. Ya uno sabe que tiene que evitar ciertas situaciones, ciertas personas, ciertas cosas. Entonces ahí es velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto. Sí, el espíritu puede estar dispuesto, pero la carne es débil. Y para eso entonces hay que hacer ¿qué? Estrategia situacional, evitar lugares, sitios, ambientes. Sí, entonces hay que evitar, obviamente, y de esta manera, orando y vigilando, pues podemos establecer bien esa estrategia. Tercero, estrategia situacional para evitar personas, ambientes y lugares. Obviamente, ese tiene que estar ahí también como parte de la estrategia, ¿sí? Y Efesios 5:11 nos dice, la carta del Rashtá a los de Éfeso, capítulo 5:11 dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes que reprobadlas. O sea, no participa, ¿para qué? Si usted va a ir a una reunión familiar, inclusive, y sabe que allá va a encontrarse con fulanito, sutano, y usted va a tener una pelea, y seguro que se van a mirar las caras, y usted, ¿para qué ir? Mejor evitar. Arregle eso aparte, mira a ver cómo lo arregla, pero no así. No se enfrente así de buenas a primera. Si usted sabe que la familia lo va a inducir, es más fuerte que usted, que su voluntad y todo, y sus hermanos mayores, y va a ir usted verse a hacer lo que ellos hacen,
a tomar, a hacer alguna cosa por ahí rara, pues, evite, no vaya. ¿Sí? Si usted sabe que ciertas personas lo seducen, lo pueden hacer caer, entonces evitar esas personas. ¿Sí? Si hay un lugar donde usted llega y huele el ambiente, ¿verdad? A licor o huele el ambiente a vicio, evítelo, no vaya a ese lugar, porque seguro usted va a tener una confrontación tremenda, una batalla grande y puede ceder, lo más probable es que pueda ceder ante eso. ¿Sí? Dice Primera de Corintios 5:11, mas ahora os he escrito que no os asociéis incluso con ninguno que llamándose hermano sea fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. O sea, a un creyente, tú veas que anda desordenadamente y que tú ya le llamaba la atención y esto y lo otro, y sigue desordenado, con el tal ni aún coman. Si él sigue allí, ¿verdad? Cayendo, si él sigue allí, ¿verdad? Pecando, si él sigue siendo una mala influencia, es mejor evitar. Cuando ya tú le has llamado la atención, cuando le has mostrado por la Torah su pecado, entonces si continúa, ¿verdad? En su pecado, en su maldad, en su iniquidad, lo abandonas. 4. Hacer siempre algo útil. Haga algo útil. A mí me gusta cuando me pongo a arreglar cosas aquí en la casa. Me gusta, no sé, tengo herramientas y todo eso y cuando hay que arreglar algo, pues me gusta meterle el hombro a eso porque, no sé, yo me siento bien arreglando cosas, además de personas, ¿no? Sí, lo más gratificante es arreglar vidas, o sea, permitir que el Eterno a través de uno pueda arreglar vidas, corazones, a parejas, eso es lo más gratificante que pueda haber, ¿sí? Pero igualmente también me gusta arreglar cosas, objetos, ¿sí? Me gusta mirar a ver cómo inventar, a ver cómo soluciono. Eso me gusta. Entonces tengo casi todas las herramientas y yo pues aquí hago las cosas, ¿no? Como yo pienso. Y si no, pues me las invento o algo hago. Pero bueno, entonces hacer algo útil. O sea, haga algo útil. Si va a ir a un cine, vaya a un cine, pero antes de ir al cine, que ya se haya comido un sándwich de 3 horas, 4 horas, 5 horas espirituales, o sea, haya leído, estudiado la Torah y todo eso. Sí, si va a dedicarse un poco a la televisión, y esto pues, está bien, pero entonces antes de eso, métase un sándwich espiritual de 3, 4, 5 horas, lo que sea. Que siempre el tiempo espiritual sea superior, superior, sí, a todos estos pasatiempos, ¿sí? Que, no, o sea, de malo no tiene nada, lo puede hacer y todo, pero que no apaguen el fuego, que eso no apague el fuego ni tampoco se convierta en una adicción. Hay gente que es adicta a la televisión, que entran a un sitio, prenden el televisor y ni siquiera lo miran, o sea, simplemente porque quieren tener ahí algo escuchando, hay algo que les esté hablando y prenden el televisor y ahí lo dejan ahí, ni siquiera ponen atención. Y ya son adictos a tener el televisor prendido 24 horas, día y noche. Mucha gente es así, eso ya es demoníaco. Hay una adicción allí. Quien lo creyera, pero es verdad, es una adicción. Entonces, eh, hacer algo útil, mirar, estudiar algún idioma, ¿verdad? Estudiar algo, emprender algo, lo que sea, pero hacer algo útil y no entregar mucho tiempo a la futilidad. Futilidad. Futilidad es cosas que no sirven, el tiempo a cosas que no sirven. ¿Sí? Porque ahí nos dice, Efesios 5:16, nos dice el Rashtá, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Redimiendo quiere decir recuperando el tiempo. Basta ya el tiempo pasado, haber perdido tanto. Ahora hay que estudiar Torah, hay que cumplir las mitzvot, qué bueno poder, ¿verdad? Enseñar, qué bueno poder ayudar a otros, guiar a otros, investigar, aprender. Todos los días podemos estar aprendiendo. Acuérdense que esa es una de las mitzvot que no tiene tiempo, ¿sí? No tiene tiempo, o sea, no hay medida, no hay tasa, no hay medida para estudiar Torah. Tú puedes estudiar Torah 2, 3, 4, 5 todo el día Torah. Eso no tiene medida. No se establece una medida. ¿Sí? Entonces, eh, hay que aprovecharlo al máximo, ¿sí? Escuchando una charla, escuchando, ¿verdad? Allí las charlas que pongo en YouTube, en el Face, repasando, tomando notas, es importante eso. Colosenses 4:5, andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Redimiendo es recuperando el tiempo.
Si va a andar con gente, ¿verdad? Foránea y todo eso, bueno, que sea algo útil, pero que no ande con los demás allá y hable de todo, pero nada de Torah, nada de espiritualidad, nada de nada, sino de fulano, de sultano, de mengano, del gobierno, del presidente, del ministro, del alcalde, del gobernador. ¿Y qué? ¿Soluciona algo? La escritura nos habla de ellos, es que orar por ellos, eso es lo que nos dice, para que gobiernen con justicia, con temor, porque ellos saben lo que les espera, ellos tendrán que rendir cuentas, todos los gobernantes tendrán que rendir cuentas de su administración, ¿sí sabían ustedes? Todos, de cómo manejaron el poder que se les dio. Entonces les llegará su momento. Entonces, orar para que ellos lo hagan bien. Si tenemos algún familiar gobernador, pues advertirle que tarde o temprano tendrá que dar cuenta, no solamente a la justicia aquí terrenal, sino a la justicia divina. Entonces, si se va a andar con gente afuera, dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. O sea, si vamos a andar con gente, compañeros de trabajo, de estudio, de la universidad, amigos, lo que sea, vamos a entonces a meter una semilla allí, una semilla espiritual. El ejemplo obviamente habla mucho, pero dejemos allí una semillita, una palabra, una frase, una enseñanza, algo que los toque, que los mueva a la teshuva, a tornarse al Eterno totalmente, ¿sí? A que se vuelvan al Eterno. 5. No dar lugar al Satán, ¿sí? Efesios también, carta a los Efesios 4:27, no des lugar al Satán, al diablo. Y como les dije, hay judíos poseídos, hay judíos poseídos. Hay que tener mucho cuidado con la cábala, mucho cuidado con la cábala, ¿sí? Porque hay cosas de la cábala que nada que ver, nada que ver. Algunos dicen que nuestro santo maestro era cabalista. Para nada, para nada. La cábala vino mucho tiempo después, ¿sí? Y Maimónides no la aprueba. Maimónides no aprueba la cábala, ¿sí? Empezando, él no aprueba la reencarnación. Todo eso son conceptos babilónicos. No hay reencarnación. Está decretado para el ser humano que muera una sola vez y después de eso el juicio, punto, se acabó. Lo que hiciste aquí, eso es lo que cuenta, no más. No que te vas a reencarnar para hacer más tikkun, más corrección, nada, 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 nada de eso. Nada, porque la persona que piensa así, entonces dice, bueno, ya, yo sé que aquí ya, por lo menos, si no lo puedo hacer en esta vida, lo hago en la otra vida, ¿sí? Y se queda allí. No, señor. No, señor. Toda la escritura es inspirada por el Eterno y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer del Eterno sean enteramente preparados para toda buena obra. Te va a perfeccionar el Eterno, porque dice ahí que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Yeshua HaMashiach. O sea, que estamos en camino de esa perfección. Poco a poco vamos perfeccionando. No que como yo no me perfeccioné aquí, entonces en la otra vida, cuando yo vuelva a reencarnar, allá seguiré haciendo tikkun, no olvídese. Deje la cábala a un lado. Nada de cábala. ¿Sí? Aprenda el ABC del judaísmo, que es lo más esencial. El ABC de todos los que deben hacer los temerosos y justos de las naciones. Eso es más que suficiente. Y si quiere andar, claro que puede andar, pero sanamente. ¿Sí? Con razón, con uso de razón, sin irse a misticismo, sin irse a meditaciones todas raras y extrañas y todo eso. No, nada de eso. Nada de eso. 6, por último, lo que hablamos, y es ayuno. Ayuno, pero con buenas obras, ¿sí? Pero no el ayuno del nacido, ¿no? Sino el ayuno que dijo Yeshua. Entonces les será quitado el esposo y en aquellos días que ayunarán. Ayunen. Mediodía, cuarto de día, todo un día, días, lo que quiera, parcial, totalmente, como quiera, pueden ayunar, ¿sí? Y eso es lo que nos dice allí Isayahu, no es más bien el ayuno que yo escogí, Isayahu 58, 6 al 7. Desatar las ligaduras de impiedad, quitar las pesadas cargas y dejar ir libre a los quebrantados, que rompáis todo yugo. Eso me habla a mí de liberación. No es que comparta tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu propia carne o de tu propio hermano. Entonces eso me habla de Masin Tobin, obras buenas, buenas obras, Masin Tobin.
que hacer buenas obras, hay que hacer ayuno y hay que hacer buenas obras. ¿Sí? Entonces, ven ustedes que el ayuno libera, ahí está, pudre el yugo del Satán por causa de la unción, porque cuando tú ayunas, espiritualmente te fortaleces, la Ruaj HaKodesh está allí contigo. Recuérdense que eso fue lo que pasó cuando Yeshua salió de ese ayuno de 40 días y 40 noches, vino en el poder del Ruaj, dice así, vino en el poder del Ruaj, del Espíritu. Entonces, ayuda, el ayuno ayuda a uno fortalecerse espiritualmente. Y ahí, shedines que no salen sino con, obviamente, oración y ayuno, tanit, hacer ayuno, importante, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para uno fortalecerse espiritualmente también. Y estar preparado para echar fuera los shedines. Hay liberaciones que nos ha tomado tiempo, liberaciones de 1 hora, 2 horas, 6 horas. Hemos hecho liberaciones, ¿sí? Hemos hecho liberaciones telefónicamente también, y cosas así como esas. Entonces, es importante, porque hoy día hay mucha gente oprimida en ciertas áreas. Hay gente poseída, gente que ha abierto una puerta gigante cuando se mete con el ocultismo, con el espiritismo, que eso hoy día es el auge. ¿Sí? Cuando se mete con el horóscopo, cuando se mete con todas estas cosas, la astrología, ¿sí? Que le diga qué es lo que tiene que hacer, con quién se tiene que casar y cómo se tiene que vestir, está la persona perdida. Por último, ser lleno del Ruaj HaKodesh. Ser una persona llena del Ruaj HaKodesh. Y entonces ahí se habla otra vez del vino. Dice, no os embriaguéis con vino, ¿sí? En lo cual hay disolución, hay problemas con el vino. Las cosas se dañan, se disuelven, se dividen, se acaban con el vino, con el licor, con cualquier vicio. Mas sed llenos de ¿qué? Del Ruaj. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos e himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando a Adonai en vuestros corazones, dando gracias siempre por todas las cosas al Eterno y al Padre en el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Entonces, estamos siempre gozoso, feliz, contento, alabando al Eterno, que siempre haya allí, en esa corazón, hay una alabanza, siempre haya alabanza al Eterno. No haya ningún cántico por ahí mundano, ¿no? Cuando hay un cántico mundano, pelas, estás escuchando mucha música mundana y entonces ya se convierte en parte de tus cantos, allí en el corazón, en tu mente. Pelas, no des lugar al Satán. Empieza a escuchar música sagrada, música que alabe al Eterno, y si escuchas música que alaba al Eterno, la presencia divina estará contigo. Sí, por eso dice allí, esa es la forma como se sabe que una persona está llena de Ruaj, cantando, alabando. Salmos, himnos, cánticos espirituales. Estamos hablando de cánticos que alaben y adoren al Eterno. Adoren al Eterno. El Eterno busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y no se le esté cantando, ¿verdad?, a los ídolos mundanos, sus canciones, tarareando sus canciones. No, para nada. Mis amados, ahí los dejo. Entonces, repito, estas 7 cositas importantes, ¿para qué? Para llegar al autocontrol. 1, evitar acariciar pensamientos que inducen al pecado. 2, vigilar a través de la oración, ¿sí? La oración del corazón, que nos dijo nuestro don Yeshua. Ni siquiera entra uno en tentación si uno vigila y ora. 3, estrategia situacional, evitar personas, ambientes, lugares. 4, hacer siempre algo útil, haga algo útil, aproveche bien el tiempo, redima el tiempo, recupérelo. 5, no da lugar al Satán, no des lugar al Satán, no cometa por ahí una indiscreción porque es una puerta que se abre para que venga él con 7 más y le friguen a uno la vida. 6, ayuno, tanit y buenas obras, tanit y masin tovim, ¿sí? Ayuno y buenas obras. Y 7, ser lleno del Ruaj, ser lleno del Ruaj. ¿Cómo? Escuchando palabras, escuchando Torah, enseñanzas, alabando, adorando al Eterno, ¿sí? Dando gracias al Eterno y viviendo siempre felices, contentos y alegres, a pesar de. Mis amados, los dejo allí. Que tengan un hermoso día
Shabbat Shalom Umebora. Shabbat Shalom Umebora.